Vayamos juntos, amados, a la Escritura. Nuevamente esta mañana, Filipenses capítulo 4, versos 10 al 13. Filipenses capítulo 4, y vamos nuevamente en esta mañana a considerar algunas implicaciones importantes que este pasaje nos detalla. Y quisiera que pudiéramos estar atentos a escuchar la palabra del Señor, amado. Nada es más importante para nosotros que escuchar la palabra del Señor. Por eso hoy vamos a estar hablando sobre el contentamiento cristiano. El contentamiento cristiano, y si ve su hoja va a decir parte 2, porque el domingo precisamente estuvimos abordando la primera parte de este tema. Así que vamos a leer en breve juntos esta porción nuevamente, pero permítame hablar porque esto es importante. Hace años atrás, hace apenas el año pasado, una de las casas de subasta o de vender cosas muy caras, vendió un diamante rosado de 10.64 quilates por la cifra de 19.9 millones de dólares. Por una cosita así de chiquita. El precio por quilate fue de 1.9 millones de dólares. El valor de estos diamantes es tan extraordinario y lo que lo destaca de los demás es que es poco común, de hecho es muy difícil de encontrar y su color lo recibe porque ha recibido aún más calor que un diamante regular al punto que se torna de esta manera. De hecho, básicamente creo que hay un lugar que es el principal lugar donde estos diamantes se obtienen en Australia, y posiblemente hay otro lugar que sea considerado donde puedan esto originarse. Y usted dice, pastor, ¿qué rayos esto tiene que ver con el contentamiento? Es que usted nos va a dar ese diamante a nosotros en esta mañana. No, permíteme entregarle algo mucho más valioso que eso. Y de hecho, el contentamiento cristiano, como bien Jeremiah Burroughs escribió para los años 1600 en su libro, es una joya poco común, algo sumamente valioso que lamentablemente muchos cristianos no experimentan en su diario vivir. Y por eso él, su libro sobre el contentamiento, lo tituló A Rare Jewel, o sea, una joya, una gema poco común. Por eso, amado, yo quisiera que nosotros en esta mañana, y nos hemos detenido 2 domingos en este tema, porque creemos que es de suma importancia para nuestras vidas y para nuestros corazones. Andy Davis, un pastor y seminarista, dice lo siguiente: el contentamiento cristiano es algo que necesitamos aprender y que lamentablemente pocos cristianos aprenden. Muchos pasan su vida cristiana a merced de las circunstancias, afanados, ansiosos, en vez de regocijarse en el Señor. Y si algo hemos visto en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, es que el llamado bíblico es claro. Filipenses 4:4, no lo sabemos de memoria. Regocíjense en el Señor, o regocijaos en el Señor. Otra vez le diré, regocijaos. Pablo hace hincapié en este hecho porque sabe que es uno de los retos que enfrentamos en la vida como discípulos de Cristo. Por eso yo quiero repasar varias cosas antes de leer el pasaje que aprendimos la semana pasada rápidamente. Número 1, aprendimos que podemos regocijarnos en cualquier situación que enfrentemos, buena o mala.
Porque como escribe Robert D. Jones, el contentamiento cristiano es encontrar satisfacción interna en Cristo solamente y en su provisión para ti. Es experimentar su paz y saber que Dios es bueno aunque tus circunstancias no lo sean. Por eso, amados, en pobreza o en abundancia, saciados o con hambre, teniendo mucho o teniendo poco, nosotros podemos aprender a contentarnos porque en Cristo estamos completos. Y una frase que repetimos 3 veces tras vez la semana pasada es esta: Cristo es suficiente para nuestro contentamiento. Oh, amados, si tú y yo tenemos una relación con Cristo, si por la gracia de Dios tú y yo hemos sido salvados, si la misericordia de Dios nos ha alcanzado cuando tú y yo íbamos rumbo a la perdición, en buen puertorriqueño la caldera 8, sí, por la gracia de Dios, Dios ha cambiado la dirección de nuestra vida. Nosotros podemos entender que Cristo es todo lo que en realidad nosotros necesitamos y deseamos. De hecho, el salmista, luego de una perreta o un tantrum ahí que le dio en el Salmo 73 y que describe eso para que nosotros seamos guiados por medio de lo que le sucedió, su conclusión es esta: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fortaleza de mi corazón. Él es mío para siempre. Oh, amado, qué gloriosa expresión. Pero esa es la expresión de corazones que han hallado contentamiento en el Señor. Y han entendido que Dios es la fuerza de nuestras vidas. Entonces, esta pregunta podría venir: ¿cuál es el secreto para tener contentamiento? Dijimos la semana pasada que el pasaje es claro en mostrarnos cuál es el secreto para poder contentarnos. Un pasaje muy conocido por todos, que nos enseña que el secreto del contentamiento no es una cosa para nosotros, no es un principio, no es esta llave para abrir algo, no. El secreto del contentamiento cristiano es una persona. Esa persona es Jesucristo, y por medio de su poder obrando en nuestra vida, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tengamos mucho o poco, todo lo podemos en Cristo y solo en Él. Por eso esta pregunta debe resonar en nuestros corazones cuando vamos a acercarnos una vez más a este pasaje en esta mañana. Hemos aprendido nosotros a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. ¿Hemos aprendido nosotros? También otras preguntas que debemos hacerle al texto. ¿Cómo es probado nuestro contentamiento? ¿O cómo podemos contentarnos en la escasez? ¿Cómo podemos hacerlo en la abundancia? Pero para responder a estas preguntas, vayamos nuevamente a la palabra de Dios y leamos Filipenses 4, versos 10 al 13. Leemos juntos la Escritura, amados, esta es la palabra del Señor, nada más importante que ella. Filipenses 4, 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que hoy prestemos mucha atención en el verso 12. ¿Por qué en el verso 12?
Porque en el verso 12 el apóstol Pablo, y lo ve ahí en la Nueva Traducción Viviente y le puede enseñar, si usted se da cuenta, Pablo está usando 3 pares de palabras. Él usa 3 pares de palabras para describir cuándo él puede estar contento. Una de las palabras siempre de ese par indica momentos de abundancia, momentos donde los recursos son más que suficientes. Pero la otra palabra de ese par implica momentos de escasez, donde no hay lo necesario, entre comillas, para nuestra ¿qué? Subsistencia. Y la idea que él quiere comunicar al usar 3 pares de palabras de esta manera es clara, amado. Escuche bien, porque si no entendemos esto, no entendemos lo que el pasaje quiere decirnos. Al Pablo utilizar 3 pares de palabras que expresan polos opuestos, nos está diciendo lo siguiente: el contentamiento cristiano está desconectado de nuestras circunstancias. ¿Escuchó bien? Eso es difícil de digerir. Pero lo que Pablo está diciendo es: el contentamiento en el creyente está desconectado de las circunstancias que le rodean. O sea, no es si me va bien puedo estar contento, si me va mal no. O no es, bueno, cuando estoy bien no necesito tanto a Dios y cuando estoy mal lo necesito más. No, Pablo está diciendo, no tiene que ver con eso. De hecho, sabemos que Pablo lleva desconectando ambas cosas, porque luego de en el verso 4 hablar de regocijarse en el Señor, luego ¿qué comienza a decir? No estén afanosos por nada. No tengan temor, vivan y descansen en la paz de Dios, la paz que guarda sus corazones. Pablo nos quiere llevar a vivir de otra manera. Y lo que nos está diciendo este pasaje y lo que quiere enseñarnos es simple. Podemos tener contentamiento aunque la vida se complique. Sí, amado, aunque tengamos que estar hoy, 2 de agosto del 2020, haciendo algo que nunca esperábamos hacer, sentados con distancia y con mascarilla. Aunque tengamos un culto a las 8:30 y otro a las 10:40. Aunque quizás no puedes salir ni hacer las cosas que solías hacer, la Escritura nos dice, tú y yo como hijos de Dios podemos tener contentamiento aún en esta situación sin precedentes. Oh, amado, y eso es sumamente importante. Por eso lo primero que vamos a ver es cómo podemos tener contentamiento, cómo podemos vivir contentos en la escasez. Ahora, ¿cómo podemos tener esta clase de contentamiento en la escasez? Lo primero que necesitamos es recordar en qué creemos. Nosotros como creyentes creemos, o sea, confiamos en la providencia divina. Y usted dice, pastor, dijo una palabra de domingo. Bueno, es que hoy es domingo, amado. Pero lo que quiere decir la doctrina de la providencia divina o la enseñanza bíblica de la providencia divina es que creemos que Dios gobierna sobre todas las cosas y está en control absoluto. Él está llevando a cabo su voluntad. Filipenses 2:13, el apóstol Pablo nos lo enseñó, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, según su buena ¿qué? Voluntad, amado. Así que no importa cómo usted vea el panorama, estamos en el lugar que Dios nos ha plantado, en el año que Dios nos ha concedido, bajo las circunstancias que Dios ha permitido y ordenado. Oh, amado, porque nuestro gozo en el amor de Dios no está en las cosas que Él nos da. ¿No se da cuenta que esa es la tesis que Satanás le propone a Dios en el libro de Job? Eso es lo que Satanás dice. Satanás le dice al Señor, a Dios, bueno, Job te adora porque tú le das un montón de cosas. Esa es la tesis. Claro, si le das tanto, ¿cómo no te va a adorar? Y Dios le dice, bueno, déjame enseñarte que esto no es como tú crees. Por eso, luego de Job perderlo todo, Job puede decir, Jehová dio, Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová que es bendito. Y Job tuvo un momento de mucha aflicción. Pero Job hace una declaración increíble. Job en una ocasión dice, aunque él me matare, yo soy de él, yo le pertenezco, olvídate. Él puede hacer lo que él quiera conmigo. Job estaba seguro en que su gozo no estaba anclado a las cosas que Dios le daba. Oh, amados, nosotros amamos a Dios y tenemos contentamiento en Él. Porque Él nos amó primero, es lo que Primera de Juan nos enseña. Él nos amó primero. Oh, ¿entiende usted esto? ¿Entiende cómo puede haber contentamiento aún en la escasez? Es cuando nosotros pensamos en el panorama grande que nos damos cuenta que no importa lo que estemos viviendo, podemos vivir gozosos, porque tú y yo merecíamos la condenación eterna. Tú y yo, según Romanos 3:23, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo no teníamos esperanza, pero Dios envió a su Hijo para que fuéramos salvos por medio de Él. Y el hecho de que tú y yo hemos sido salvados por uno que no tenía que salvarnos, pero lo hizo por su gracia y misericordia, debe ser motivo suficiente para que tu corazón y el mío rebosen de gozo, de alabanza al Señor. Oh, amado, déjeme decirle algo. Hay ejercicios que son excelentes y debemos hacerlo. Pero a veces perdemos de foco en esos ejercicios lo más preciado. Yo creo que contar las bendiciones, o sea, meditar en las cosas que Dios ha hecho es algo importante, pero nunca podemos dejar el evangelio de lado como si fuera algo, un given, algo que pues está ahí. Yo creo que a veces no hay tanta gratitud en nuestros corazones porque medimos nuestro contentamiento está sumamente conectado a las dádivas que pensamos que recibimos, pero el evangelio no es el centro del gozo de nuestros corazones. Entonces, amado, en el día más malo de mi vida, en el día más oscuro de mi vida, en el día que la vida se haya complicado, que yo puedo decir, Dios mío, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Sabe que en el día más complicado hay una realidad que no cambia. Yo he sido redimido por la sangre del Cordero. Mi alma está segura en el Señor. Y aunque la vida se complique, yo le pertenezco a Él. Nada me arrebatará de su mano. Yo estoy seguro en Cristo. Yo tengo una esperanza gloriosa. Oh, amado, eso es maravilloso. De hecho, yo leí algo que me encantó y es de son dos amigos creyentes que nunca se han conocido personalmente, pero escriben continuamente el uno al otro. Ambos tienen condiciones muy raras que le dan mucho dolor y sus días ya están contados. Ambos están rumbo a ¿qué? A encontrarse con su Señor. Pero en una de las cartas que uno le escribe al otro porque han sido compañeros para consolarse en medio de su adversidad. Ella creo que escribía, y no digo el nombre porque ahora se escapa a mi mente. Ella le escribía lo siguiente: cada día que pasa, mientras el dolor es más intenso y mis fuerzas disminuyen, es un día más cerca de la cima. Y alguien que leyó el escrito decía, wow, qué gloriosa visión. Se da cuenta, ella no está diciendo es un día que me hundo más, no, ella está diciendo es un día más cerca de la cima. Porque ella dice, porque cada día que pasa es un día que estoy más cerca del día en que seré librado de todo dolor, de toda enfermedad, porque estaré para siempre con mi Señor. Él es lo que desea mi alma. Ella dice, un día todo esto terminará, pero algo no terminará: el amor de Dios por mí. Y Él ha prometido que yo estaré con Él por los siglos de los siglos. Oh, amado, cuando la escasez no tenemos contentamiento, estamos demostrando que no confiamos en Dios y que tenemos un pobre conocimiento de Él.
Yo sé que suena duro, pero es la realidad. D.A. Carson en su libro El conocimiento del Dios Santo dice lo siguiente: la medida de nuestro contentamiento es otro elemento mediante el cual podemos juzgar si realmente conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque aquel que conoce a Dios, que conoce lo que ha sido hecho por ellos, puede, como Pablo, aprender a contentarse, no importa cuál sea la situación. Y como el famoso sermón de S.M. Lockridge declara, y es un famoso sermón que usted lo puede ver en inglés, en español, en las redes, han hecho muchos videos. Él hace una pregunta continuamente a través de su sermón. Él describe al Señor, él describe a Dios, él describe a Jesús y siempre hace esta pregunta: ¿lo conoces? ¿Lo conoces? La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, si no hay contentamiento en nuestros corazones, ¿conocemos verdaderamente al Señor? ¿Vivimos para conocerlo a la luz de su palabra? ¿Conoces realmente cuánto te ha amado? ¿Conoces a tu Salvador al punto que puedes manifestar un gran contentamiento en Él? Amado, el mismo Pablo que escribe estas palabras es un ejemplo claro que esto. La semana pasada hablamos del resumen de Pablo en su sufrimiento. Pero déjeme decir algo interesante. Hechos 16 nos relata algo importante. Pablo le está escribiendo esto a esta iglesia, pero esta iglesia sabe que Pablo es un ejemplo de tener contentamiento del Señor, no importa qué circunstancia él está experimentando. Porque cuando esta iglesia se va a levantar, uno de los que entendemos debe ser uno de los primeros miembros de esta nueva iglesia en Filipos. Es un hombre que vino a Cristo por el gran contentamiento que Pablo y Silas expresaron. Hechos 16, si no tenemos tiempo para ir al pasaje, pero usted puede leerlo luego, nos enseña lo siguiente. Pablo y Silas estaban allí en Filipos. Liberan a esta muchacha que está poseída por un espíritu de adivinación. Sus dueños se dan cuenta que ahora no le pueden sacar más dinero. Así que van y se quejan y ambos los arrestan. Pero no es que los arrestan, es que los azotan fuertemente. De hecho, el pasaje dice, luego de haberlos azotado mucho, los tiran en la parte posiblemente más profunda de la cárcel. Y para que no se escaparan, ponen sus pies y sus manos en una especie de cepo. Algo para restringirlos aún más. Ahora note lo que es el contentamiento cristiano. Pablo entonces no está ahí, canta el lamento borincano. Pablo y Silas no están ahí, comienza a decir, ay bendito, después que yo estoy predicando el evangelio, me acusaron injustamente, no hicimos nada, solo traemos libertad. ¿Por qué las cosas malas le pasan a gente buena? Pablo no dijo eso. ¿Qué Pablo dice? El texto nos dice que estaban orando y cantando al Señor. ¿Puede ver el contentamiento cristiano en eso? Estaban cantando y alabando al Señor. No importaba lo que sucediera, ellos podían tener gozo y seguridad, al punto que en medio de su cántico, un terremoto que sacude aquella prisión, todos son liberados y justo cuando el carcelero va a quitarse la vida, porque eso era lo que venía para él, él le dice, tranquilo, no pasa nada, todos estamos aquí. ¿Sabe cuál es la pregunta que hace este hombre? ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer para ser salvo? ¿Te das cuenta que el contentamiento no solo tiene que ver contigo, tiene que ver con la gloria de Dios manifestada a través de nuestras vidas? Es que la gente a tu alrededor conozca tus circunstancias y al ver el contentamiento tengan que también preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo se conoce a ese Dios, a ese Señor, a ese Salvador que es suficiente para que tu corazón se goce en Él? Aunque la vida se haya complicado.
Oh, amado, pero si vivimos igual que el mundo, afanados, ansiosos, si cuando llegan las circunstancias difíciles, los miembros de nuestra familia y la otra gente nos ve que nos desmoronamos igual que ellos, ¿qué esperanza vamos a compartir? No, amado, el contentamiento cristiano es importante porque nos permite ser sal y luz en medio de las tinieblas. Oye, no estoy diciendo que no hay momentos en que podemos ser frágiles, no estoy diciendo eso. Pero en los momentos en que somos frágiles, el creyente tiene a alguien que le fortalece, ese es Cristo Jesús. El creyente puede elevar su mirada, orar, cantar al Señor y saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La pregunta sigue siendo, ¿es Cristo suficiente para nuestro contentamiento? ¿Conocemos a nuestro Salvador al punto de vivir de esa manera? Puedes ver cómo el conocimiento de Pablo y Silas provenía de Cristo y solamente de Él. Azote, prisión. Sin embargo, podían tener gozo en el Señor. Oh, amados, en las dificultades, en la escasez, tú y yo podemos tener contentamiento porque Cristo es suficiente. Pero no solo eso, amado. No solo Pablo habla de la escasez, podemos tener contentamiento en la abundancia. Mire lo que dice el verso 12. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y yo sé lo que estamos pensando. Pastor. Pero ¿quién no tiene contentamiento en la abundancia? Es fácil tener contentamiento en la abundancia. Sin embargo, la Biblia nos dice que es un gran reto. De hecho, la experiencia nos dice que es un gran reto. Mire lo que dice Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca tendrán lo suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Así que si tú no tienes mucho y estás pensando, el día que yo tenga es que voy a ser feliz, déjame darte una noticia, estás totalmente equivocado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. No va a haber verdadera felicidad, no hay verdadero contentamiento. Mira el mundo a su alrededor. Somos gente que no se sacia con nada. Tenemos esto y ahora queremos lo otro. Le oras al Señor, ay Señor, si me dieras esta casita, con esa yo sería feliz. Y cuando tienes la casita y comienzas a ver la casita del otro, entonces quieres otra casita mejor. Entonces es esto y vas detrás de esto. Y el problema es que cuando buscamos contentamiento en la abundancia, nos damos cuenta que nunca nada es suficiente para saciar nuestros corazones. En 1 Timoteo 6, 9 y 10 el apóstol Pablo dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosa. Amado, ¿te das cuenta cómo esto puede ser una tentación? En la abundancia podemos volvernos arrogantes. Podemos llegar que nuestro contentamiento y seguridad está anclado en nuestras posesiones. Sin embargo, nuestra seguridad debe estar anclada en el único que es capaz de brindarla, nuestro Señor. Las riquezas son inciertas. Y Pablo va a decir eso más adelante, mírelo ahí. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deben depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Que usen su dinero para hacer el bien. ¿Qué es lo que quiere decir el pasaje? El pasaje lo que está diciendo es que no importa la temporada que yo viva, el reto va a ser dónde está mi contentamiento. Usted puede decir, pastor, yo no tengo esa clase de pensamiento.
Yo no soy materialista, yo tengo poco, amado. Usted puede tener poco, pero lo que usted considera poco es más que el 80% del resto del planeta. Usted y yo tenemos el privilegio de tener un montón de cosas que gente ni siquiera va a poder soñar con tener. Y una de las cosas que me dice a mí que esta mentalidad está tan arraigada es lo siguiente: cuando nosotros vamos a República Dominicana, este es un comentario que yo escucho con frecuencia. Y no estoy diciendo para tirar a nadie del medio, lo escucho de los jóvenes, de los adultos, de todo el mundo. Y mire cómo el materialismo ha entrado al punto que llegamos a creer que nuestro contentamiento, gozo, descansa en ellos. Esta frase yo la escucho con frecuencia. Mira, ellos no tienen mucho, pero son felices. O sea, si el nene va con una gomita riéndose por la calle, eso es un shock para esta cultura. ¿Cómo se va a gozar por tener esa gomita? No tiene PlayStation, no tiene esto, no tiene lo otro, no puede ser feliz. Mire qué tonta es nuestra manera de pensar. Qué vana es nuestra manera de pensar. Y que mucho necesitamos mirar nuestros corazones y darnos cuenta dónde está nuestro gozo ubicado. Porque mañana, cuando esas cosas falten, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar a llorar ahí? Ay, mi vida, ¿qué será? O vas a decir como Job: Jehová Dios, Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito. ¿En dónde está nuestro contentamiento? Es importante. Jeremiah Burroughs escribe en su libro Prosperity Contentment, en la prosperidad, el contentamiento y la gloria de Dios. La verdad es que los tiempos de prosperidad y abundancia pueden proveer las más fuertes tentaciones, las cuales buscarán alejar nuestros corazones de Dios. Aquellos con riquezas pueden ocuparse en ganar más en vez de vivir contentos, recordando que su riqueza no tiene nada que ver con su contentamiento. Es verdaderamente difícil para alguien en una condición de prosperidad vivir con la comprensión de que Cristo es suficiente. Oh, amado, necesitamos recordar que las posesiones de este mundo nunca podrán satisfacer nuestras vidas. Solo el Señor es suficiente para saciar el agua de la sed de nuestros corazones. Como le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré. Como le dijo al profeta Jeremías: 2 pecados ha cometido que este pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas que no retienen agua. Amados, Cristo es suficiente. Nuestra satisfacción está en Él. C.S. Lewis dijo lo siguiente: el que tiene a Cristo y posee todos los bienes de este mundo, no tiene más que el que tiene a Cristo solamente. ¿O puede entender usted la gran maravilla que es saber eso? El que tiene a Cristo y posee un montón de cosas no tiene más que el que tiene a Cristo solamente, porque Cristo es suficiente para que nosotros podamos vivir una vida de contentamiento. Por eso Pablo vuelve y repite, vuelve y recalca lo siguiente: yo he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? Y con esto finalizo en esta mañana. Pablo había aprendido algo y no era un conocimiento que había obtenido por la experiencia, no era por viejo o experimentado que Pablo lo sabía. La palabra aquí para aprender o tener conocimiento denota que es un conocimiento que es divinamente impartido. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Elvis Carballosa, el comentarista, lo describe de esta manera: el Espíritu Santo había enseñado a Pablo a no solo aceptar la voluntad de Dios, sino a regocijarse en cualquier circunstancia en que por la voluntad de Dios él se pudiese encontrar. ¿Hemos aprendido nosotros eso? Hemos aprendido no solo a aceptar la voluntad de Dios, sino a regocijarnos, no importa en la circunstancia en que nos encontremos. ¿Hemos aprendido eso, creyentes? ¿Hemos aprendido eso? Tú puedes decir, pastor, es que eso es difícil. Recuerda el verso 13 de este pasaje:
todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La tarea del contentamiento es una en la que necesitamos descansar en Dios y en su poder. Tú y yo, por nuestra fuerza de voluntad, no podremos lograr eso. Necesitamos hoy que nuestra oración sea: Señor, enséñame, ayúdame a tener contentamiento en ti y solo en ti. Y que como Pablo pueda yo decir: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Tenga mucho o poco, la barriga llena o vacía, tenga grandes bienes o lo que tenga, amado, cabe en una 3 cilindros. Yo he aprendido a contentarme porque el Señor me fortalece para siempre. Termino de esta manera. La pregunta que debe resonar en nuestros corazones al acercarnos a este pasaje por segunda vez son estas: ¿es Cristo suficiente para nosotros? ¿Estamos satisfechos en Él? Hemos aprendido a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Nuestra oración en esta mañana es esta: que al igual que Pablo y Silas, nuestros ojos puedan estar puestos en Jesús. Que al contemplar a nuestro glorioso y gran Salvador, amado, nos demos cuenta que Él es todo lo que necesitamos. Y que el hashtag, como decimos hoy, que guíe nuestras vidas sea este: Cristo es suficiente. Ponte en pie, vamos a orar en esta mañana. Oh Dios, aleluya. Amados, el Señor conoce las tentaciones que cada uno de estos estados nos brinda a nosotros. El Señor conoce las tentaciones que enfrentamos en momentos de abundancia y las que enfrentamos en momentos de escasez. Pero Él ha prometido, nos ha recordado en su palabra, que no importa cuán difícil sea para nosotros este hecho, cuán difícil sea poder vivir contentos, no estamos desamparados. Todo, amado, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oh Señor, ayúdanos a conocerte al punto, a conocerte de tal manera que pase lo que pase en nuestra vida, podamos descansar en tu amor, en tu misericordia y en tu sabiduría. Que aún en los momentos de suma adversidad para nosotros, tú nos muestres tu amor y compasión de tantas maneras. Oh Señor, que tú fortalezcas nuestros corazones para continuar adelante y ver que lo importante, lo necesario, ya ha sido hecho. Cristo murió por nuestros pecados. Tenemos salvación eterna en Cristo. Podemos vivir confiados. Oh Señor, que podamos recordar que tú estás cercano a aquellos que están quebrantados de corazón. Pero que también tú eres el único capaz de brindar contentamiento a aquel que está quizás en su mejor momento. Ayúdanos a no mirar a otro lugar, Señor. Ayúdanos a que nuestros ojos estén fijos en ti, oh Dios. Ayúdanos tú, Señor. De manera que el mundo a nuestro alrededor vea que vivimos y nos regocijamos en ti y solo en ti. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Decimos juntos, amén. ¿Cuántos hemos recibido la palabra en esta mañana? Amén. Gloria al Señor. Como decimos en Redimidos siempre a la hora de finalizar, salimos de este lugar
no sin antes recordar que en Cristo y solamente en Cristo somos grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. La gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.